Este es un discurso hasídico, un Maimer del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, sobre dos formas, una discusión filosófica, sobre dos formas de cómo comprender la creación divina. Si como Ila ve Alul, causa y consecuencia, o como Yesh ve Ain, algo de la nada. Por supuesto, la perspectiva correcta es Yesh ve Ain, algo de la nada, pero sin embargo, a través de entender cabalmente, ampliamente, cuál es la diferencia entre Ila ve Alul, causa y consecuencia, Yesh ve Ain, algo de la nada, vamos a entender realmente por qué la creación es de esta manera y cuál es el verdadero significado de Yesh ve Ain, algo de la nada. Ahora bien, el Friedrich Rebbe dijo esto en Tafshin Beis, lo escribió en realidad Tafshin Beis 1942 para una revista, Kriya Be'akedusha. Después de esos discursos, escritos originalmente en Yiddish, se juntaron en un libro de discursos, Sefer HaMaimorim Yiddish. Bien, dicho esto, en este Maimar el Rebbe va a hacer referencia ampliamente, varias veces, a Bnei Noach. Pero no Bnei Noach como lo podemos entender hoy en día, una persona que honestamente se está acercando a Dios, quiere cumplir con la Toira, con el Dios de Israel, etcétera, etcétera, sino que, pensando en Tafshin Beis 1942, en la situación sociopolítica del mundo, en la situación de guerras del mundo, etcétera, en ese momento el Rebbe escribe sobre Bnei Noach, el Rebbe anterior escribe sobre Bnei Noach, haciendo referencia específicamente, como yo dije antes, a una discusión filosófica que va incluso hasta la época de los profetas. Estamos hablando de miles de años atrás, en donde la discusión era justamente cómo es la creación del universo. Vamos al discurso propiamente dicho. El discurso está basado en un pasuk, en un versículo de un Salmo Tehilim 94, el Salmo 94, Tzadik Dalet. El versículo dice, Binu boyarim ba'om, chesilim moset eskilu. Traducción literal, entiendan boyarim. Boyarim son tontos. Vamos a ver cómo el Rebbe lo define. En el pueblo, Uxilim y tontos también, Bar, Xil, es la misma idea. Mosai Taskilo, ¿cuándo van a comprender? La palabra Bar significa Reik, una persona vacía, una persona ordinaria, totalmente alejada de todo tipo de pensamiento más sutil, más elevado, intelectual, racional, etc. Es una persona totalmente vacía. Este es un Bar. La persona Xil significa un tipesh, un tonto. Ahora bien, tenemos que entender qué es lo que está diciendo el versículo. ¿Cómo puede ser que una persona que es vacía llegue a Havana, Binu Boyarim, Binu de la palabra Bina, entiendan, Havana, comprensión? ¿Cómo una persona vacía va a comprender? ¿Y cómo puede un tonto, tipesh, un xil, llegar a Askala? Askala es una cuestión intelectual, racional, que la persona entiende realmente. No tiene ningún sentido lo que está diciendo el versículo. Vinu boyarim ba'om, entiendan, tontos dentro del pueblo. ¿Cuándo van a entender? Nunca van a entender. Sino que la idea es que toda persona, cuando quiere, incluso si es un vacío y un tonto, etc., tiene la capacidad de llegar a comprender Toira, a entender la Torá, como vamos a estudiar. E incluso, independientemente de cuán tonto es, si realmente quiere, tiene la capacidad de entender cabalmente, ampliamente, Seichel Eleki, conceptos intelectuales divinos. Subrayo intelectuales, porque justamente el Maimar, el discurso se detiene en esto, la diferencia que hay entre lo que uno puede entender racionalmente y lo que uno puede entender por encima de lo racional. Vamos a ver. El punto es que Seichel Eloki, el intelecto divino, no es algo necesariamente racional, pero Dios creó el universo de manera tal que el universo no es una cosa totalmente salvaje, totalmente loca, donde de repente las bicicletas vuelan y de repente los pájaros hablan y de repente no. No es una cosa loca, sino que es una cosa que tiene racionalidad, tiene un hilo conductor, por así decir, el universo, y nosotros podemos ver, y justamente los científicos se ocupan de esto, de encontrar la jochma, la sabiduría de Dios en la creación. Como todo tiene un orden, como todo tiene una forma específica de desarrollarse, de crecer, de avanzar, etc. Este es aquello que está escrito en Pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash muy antiguo. Ishbar leyeida, un tonto no puede saber. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, Yehudí, un judío, que es un bar, que es un tonto y no estudió sabiduría.
Los sabios del pueblo judío, cuenta el Midrash, le deben enseñar Bina, entendimiento. Por eso está escrito Binu boyarim ba'am. Entiendan los tontos en el pueblo. O sea, tenemos dos versículos. Por un lugar el versículo dice Ishbar liyeida, un tonto no puede saber. Quiere decir que por sí mismo no sabe porque es un tonto. Por eso es la función de los sabios del pueblo judío enseñarles. Automáticamente el versículo dice en nuestro Salmo 94, Binu boyarim ba'am. Entonces los tontos, el mismo Bar, el mismo tonto que antes no sabía, ahora puede entender. ¿Por qué? Porque le van a enseñar. Y en el Zohar está escrito que uno de los Hebraya Kadisha, uno de los estudiantes, santos estudiantes del grupo santo del Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, fue a encontrarse con Rashbi, fue a encontrarse con él, y lo encontró cuando estaba explicando el versículo, justamente, Ishbar lo yeida, el versículo de Salmos 92, un tonto no puede saber, y Xil también es un tonto, no puede entender esto. Rabbi Shimon ben Yochai estaba explicando este asunto. Llegó uno de los estudiantes, lo encontró explicando el asunto. Dijo a Rabbi Shimon ben Yochai, cuán tontos son las personas que no prestan atención para meditar los caminos de Dios. ¿En qué consiste la tontería? Que ni siquiera te detuviste a pensar en el asunto. Lo descartaste, no sé, no entiendo nada, chao. Momento, hay que profundizar en las cuestiones. Entonces dice Rashbi, la tontería está justamente en no meditar en el asunto, en no contemplar en el asunto. Y no saben, aquí no está citado todo el Zohar, por eso lo digo así, hay como unos puntitos indicando que hay otras cosas escritas en el Zohar, y no saben en qué se sostienen y sobre qué viven en el mundo. ¿Y quién les impide saber? Tipshus Shalaem, su propia tontería, porque no se esfuerzan en el estudio de Toira. Si se esforzasen en el estudio de Toira, entonces sabrían y conocerían los caminos de Dios. Entonces puede ser que una persona estudie, puede ser que una persona sepa, pero no se detuvo a contemplar, no se detuvo a incorporarlo y ver qué significa en su vida. Entonces al fin y al cabo es un bar, lo yeida, es una persona que no sabe, no conoce. Entonces el Rebbe trajo del Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, que el tonto no sabe, hay que enseñarle. Después el Rebbe trajo del Zohar, ¿en qué consiste la tontería del tonto? En que no contempla. No es que es un tonto que no sabe ni siquiera sumar 1 más 1 igual 2. Esto lo sabe cualquiera. Los chicos de primer grado saben también. Entonces no es que es un tonto en ese sentido de que uno dice, bueno, déjalo, este no va a entender nunca nada. Sino que no se detiene a contemplar el asunto. Y esta es la diferencia entre la comprensión, asaga, havana, veemuna. El Rebbe trae 3 cuestiones acá. Comprensión, entendimiento y fe que hay en el pueblo judío, por un lado. Y asaga, havana y emuna, comprensión, entendimiento y fe en el creador del mundo, que existe en... Aquí el Rebbe combina dos versiones del texto del Rambam. Hasidei Chachmei Umois Olam. El Rambam trae, al final de su libro, en las leyes de Reyes, capítulo 9, si no me equivoco, 9 o 10, creo que 9, que existen Hasidei Umois Olam, los piadosos de entre las naciones. Y hay una versión del Rambam que dice Chachmei Umois Olam, los sabios de entre las naciones. Acá el Rebbe puso las dos versiones y después a lo largo del discurso va a ir intercambiando entre una y la otra. Hasite y Chachmei Umois Olam. ¿Cómo entienden ellos? ¿Cómo comprenden ellos? ¿Cómo tienen fe ellos en Dios? También los piadosos entre las naciones del mundo tienen comprensión en Elokus, en la divinidad. Es decir, ellos entienden filosóficamente hablando el asunto de la creación del mundo y tienen fe, un cierto nivel de fe en el creador del mundo, bendito sea, pero no es en absoluto como es la comprensión, el entendimiento de Dios en la creación del mundo en el pueblo judío. Como un yehudí lo puede entender es otra cosa totalmente diferente. Y la fe correcta, digamos, que tiene el creador de Dios, el creador del mundo, ¿cómo lo puede entender? ¿Cómo lo puede sentir esa fe un yehudí? Es diferente la fe del judío y la fe del no judío. ¿Cuál es la diferencia? Y el Rey va a explicar. Entre los nombres santos del Creador, que se llama con muchos nombres, encontramos 2 nombres específicos. Shem Havai, que es el tetragramaton, 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, y el Shem Elohim. Un nombre explica y enfatiza el contenido de aquello que es llamado con ese nombre. Entonces, si Dios, encontramos en Dios montones de nombres, pero específicamente estos 2 nombres,
A partir de estos dos nombres podemos entender dos cualidades, dos expresiones de Dios. El nombre Elohim indica Teva, naturaleza. Aquí el Rebbe no lo trae, pero es famoso que la palabra Elohim suma 86 y la palabra Hateva, la naturaleza, suma 86 también. Quiere decir que hay una conexión, un vínculo muy profundo entre estas dos cuestiones. Dios se expresa a través de su nombre Elohim en la naturaleza. Él es absolutamente todo lo que hay, inclusive la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? Su expresión es Él a través de, por así decirlo, los anteojos. Una cosa así, a través del nombre Elohim. La naturaleza que Dios, bendito sea, creó, que nosotros lo llamamos naturaleza, es que Dios que la creación, la criatura oculta a Dios. Es decir, ¿cuál es, digamos, la naturaleza de la naturaleza? ¿Cuál es la forma en que Dios creó la naturaleza? ¿Cuál es la peula, la actividad de la naturaleza, de lo que nosotros llamamos naturaleza? Ocultar la presencia de Dios. El sol sale todos los días, la luna, la noche, las estrellas, el río fluye y así sucesivamente. Esto nosotros lo llamamos naturaleza, porque es algo que estamos acostumbrados a ver todos los días y no prestamos atención de que esto en realidad es una peula, una actividad divina de creación constante. No lo vemos. A esto llamamos naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de esa naturaleza? Justamente ocultar la presencia de Dios. El Shema, este es el nombre de Elohim. El Shema Vaye, el nombre de 4 letras de Dios, expresa el concepto de aquello que trasciende la naturaleza. Lo que llamamos sobrenatural. Y esta es la diferencia entre el pueblo judío y Hasid y Jajme Usa y los piadosos y sabios de entre las naciones. Los sabios de entre las naciones entienden el concepto de naturaleza y tienen fe, emuna, en esto, de que Dios crea todo. Y el pueblo judío entiende también que la naturaleza misma trasciende la naturaleza. El seichel, el intelecto mismo, es capaz de entender que hay cosas que trascienden el intelecto. En el momento en que la persona es capaz de decir, no sé, en ese momento su propio intelecto, ¿qué? ¿No sabe por qué es un tonto? No. Su propio intelecto capta que hay ciertas cosas que lo trascienden. Que hay ciertas cosas que no están a su alcance. O porque no trabajó suficiente todavía en el tema, o porque simplemente es un tema que está por encima de la comprensión del ser humano. El ejemplo más simple, infinito. El concepto de infinito, tal y cual el concepto es, no entra en la mente del ser humano. Podemos trabajar con el concepto. Matemáticamente hablando, podemos trabajar con el infinito, y de hecho lo hacemos. La integral, derivadas, etc. Límites hacia el infinito, tendiendo al infinito, lo que sea. El punto es que a pesar de que trabajamos con el concepto, decir que cabalmente entendemos el concepto es imposible. No lo entendemos. No cabe en la mente del ser humano. Por cuanto el ser humano es limitado y funciona en un mundo limitado, le es imposible entender el infinito, el ilimitado. Pero ahí mismo es donde el intelecto dice, racionalmente hablando, yo entiendo que hay aquello que trasciende el intelecto. Esto es un ejemplo, nada más, para entender el concepto de que está Teva, la naturaleza, y lo sobrenatural. En el Yehudí, en las palabras del discurso, entiende que también la naturaleza misma es algo sobrenatural. La naturaleza misma, en la realidad, es algo que trasciende la naturaleza. Y el pueblo judío puede ver esto en cada paso y cada paso, cómo está el oikus, cómo está la divinidad involucrada en la creación, en cada cuestión, Ashgaha Protis, la providencia divina, cómo Dios supervisa y maneja cada cosa. Y creemos en el nombre Avaye, Yud-Kei Vav-Kei, como está escrito, Vayaminu Vashem, al respecto de los momentos previos a la apertura del Yam Suf, del mar de Juncos, cuando el pueblo judío sale de Egipto. Vayaminu Ba'avaye, dice, en el nombre de 4 letras de Dios. Y no como Hasid y Umos Eilam, no como los piadosos de entre las naciones, que creen solamente en el nombre de Elohim. De hecho, aquí no lo trae en el discurso, pero cuando Moishe Rabbeinu empieza su discusión con Paro y con el rey, con el faraón, rey de Egipto, para sacar al pueblo judío de Egipto, lo primero que dice el faraón es, Lo yodaiti es Havai. No conozco a Yud-Kei Vav-Kei. Moishe Rabbeinu trae y dice, Dios del pueblo judío quiere que salgamos y lo sirvamos en el desierto. Y lo primero que dice el faraón es, Lo yodaiti es Hashem. No sé quién es.
¿Qué está diciendo? ¿Que no sabía quién era? Tenía discusiones filosóficas con Moshe Rabbeinu sobre la fe, sobre la creación, y no sabía quién era Valle. Justamente este es el punto. Él conocía a Elohim, conocía a Dios involucrado en la naturaleza, pero no conocía a Dios trascendental, que trasciende la naturaleza. Y en el asunto de Avaye, en las palabras del discurso, de cómo Dios trasciende absolutamente todas las barreras, Ein Laim Shum Asag, no tiene ninguna comprensión. Esto fue el capítulo 1, Kitzur, resumen. A través de la voluntad, incluso una persona vacía puede llegar a comprensión, incluso un tonto puede llegar a sabiduría. Como está escrito en Pirkei de Rabbi Eliezer y en el Zohar. Y esta es la diferencia entre Bnei Israel, el pueblo judío que puede entender que la naturaleza es Elokus, es divinidad, y creen en el nombre Avaye, y Hasid y Umo Oilam, y los piadosos entre las naciones que entienden y tienen fe solamente en la naturaleza, en el Shem Elohim, en el nombre Elohim. Paréntesis, no es parte del discurso. Un Ben Noyach, Bas Noyach, ¿tiene acceso a aquello que trasciende la naturaleza? Pues también tiene acceso a eso, justamente a través de estudiar Hasidis, pero la idea es, como expliqué anteriormente, incluso el intelecto puede entender que hay algo que trasciende al intelecto. Ahora, incorporar esto y entenderlo y ser parte de tu vida, esto no sé si tiene acceso. Yo lo único que puedo hacer es decir lo que dice el discurso, y el punto es, uno siempre tiene que uno tiene que ir de fuerza en fuerza y crecer y avanzar. Y este es el concepto de Re'ei Emuna, de nutrir la fe, que está explicado en otros lugares en Hasidis, cómo se nutre la fe a través de la comprensión, de crecer en comprensión y en entender la presencia de Dios en el mundo. Uno va haciendo que la fe sea cada vez mayor, o sea, se aplique a los asuntos más elevados que el intelecto no puede entender. Si un chico no sabe cuánto es 1 más 1, puede decir que tiene fe en que 1 más 1 es 2, porque no lo sabe. Pero en la práctica, cuando entienda que 1 más 1 es 2, ya no va a tener fe en eso. Ahora lo entiende. Quiere decir que su fe se aplica a asuntos más elevados que todavía no comprende, y así va subiendo y creciendo, y uno va nutriendo esa fe. Y este trabajo, esta idea de nutrición, lo puede hacer cualquiera. E incluso en el discurso mismo, el Rebbe está diciendo, Ishbar le Yeida. Una persona, Binu Boyarim Ba'am, una persona que es un bar, una persona ordinaria que no sabe, etcétera, también puede entender. Y esto está al acceso de todas las personas, no solamente del pueblo judío, sino que está al acceso de todo el universo. Veis, segundo capítulo. Para entender esto, está escrito, dicen los Tilim, Ramal Kol Goim Avaye a la Shomayim Kivoide, muy por encima de todas las naciones, el nombre Avaye, Yud Kei Vav Kei, de 4 letras, tetragramaton, sobre el cielo está su gloria. Las naciones del mundo dicen, esto es de vuelta, la discusión filosófica que, como dije antes, va hasta los días de los profetas, hasta los días de David Amelech. Justamente esta frase es lo que decían las naciones del mundo en la época de David Amelech, Ramal Kol Goim Avaye, Dios está muy por arriba, como vamos a explicar, no se ocupa de los asuntos aquí abajo. Entonces no es solamente una discusión que uno pueda decir, ¿a qué tiene acceso un Ben Noyach? ¿A quién no tiene acceso a esto, aquello? Hasta luego. No es este el punto, es una discusión filosófica. En el momento que la persona entiende esta discusión filosófica, pues entonces avanzó, creció y claramente tuvo acceso a algo superior a lo que tenía acceso antes. Volviendo al discurso, está escrito, Ramal Kol Goim Avaye, Dios está por encima de todas las naciones. Dios en forma de Yud Kei Vav Kei, el nombre de 4 letras, sobre los cielos está su gloria. Las naciones del mundo dicen que Dios, bendito sea, está muy por arriba, está tan elevado. Y el gobierno sobre las huestes de la tierra, sobre todo lo que pasa aquí abajo, es un descenso para él, es una humillación para él. Él está muy por arriba. ¿Por qué? Porque el mundo es material, es gashmis, algo material. Dios no le importan las cosas materiales. Dios está en las cosas espirituales muy elevadas. Pero el Shamaim, los cielos, que son las cuestiones espirituales, están muy cerca de Dios. Y por lo tanto, ellos opinan, a la Shamaim que voy, ¿dónde está la gloria de Dios? En las cuestiones espirituales, en el cielo. Pero en las cuestiones materiales, Dios no se encuentra. El fundamento de su forma de pensar, de vuelta es una discusión filosófica muy antigua. El fundamento de esta forma de pensar es que ellos piensan que la creación del mundo es en forma de Hila ve Alul. Hila significa causa, y Alul quiere decir consecuencia. Este es el asunto central del discurso que se va a discutir a lo largo de todo el resto del discurso. Hila ve Alul, causa y consecuencia.
Porque así es, efectivamente, el fundamento de esta forma de ishtalshilus, de cadena, desencadenamiento de ilove olul, causa y consecuencia, es justamente en cosas que tienen una relación y una comparación una a la otra. La causa y la consecuencia, como va a ser ampliamente explicado, tienen una relación, una comparación una a la otra. No son infinitamente diferentes. Vamos a ver esto. Por lo tanto, por cuanto ellos, las naciones del mundo, pensaban que la creación divina es en forma de ila ve'olul, causa y consecuencia, y la causa y consecuencia tienen una relación entre ellas. Por lo tanto, los piadosos entre las naciones del mundo piensan que el Shomaim, el cielo, que es algo más espiritual que la tierra, que es algo material, tienen un erech, una comparación a Dios. Aquello que es espiritual es más cercano a Dios, es comparable a Dios. Y el gobierno sobre el cielo, para Dios, es algo de cobo, es algo de gloria. Es como un rey que es el rey por sobre otros que son parecidos a él. ¿Qué va a ser el rey de las hormigas? No tiene sentido, no es glorioso declararse yo soy el rey de todas las hormigas del mundo. ¿Qué gloria hay en esto? Si las hormigas están infinitamente diferentes que yo, lejos, intelectualmente hablando, etcétera, de cualquier ser humano. Entonces no es glorioso para un ser humano declararse el rey de las hormigas. Pero declararse el rey de otros seres humanos, sí. Esto es gloria. ¿Por qué? Porque tienen una relación con él. Lo mismo pasa en la opinión filosófica, digamos, de estas naciones. El mismo asunto. A la Shomaim que voy, la gloria de Dios está sobre los cielos. Porque los cielos tienen una comparación con Dios. Pero a la Aretz, Ramal Kol Goim, Avai. Dios está muy por encima de todas las cosas que están en la tierra, las cosas materiales. Pero las cuestiones materiales de la tierra y las criaturas materiales, valga la redundancia, de la tierra no tienen comparación con Dios. Y por lo tanto, Dios, bendito sea, dejó el gobierno de todos los asuntos de la tierra a las estrellas y las constelaciones, que ellos sean sus enviados, para que a través de ellos vengan todas las energías materiales a este mundo y ellos la gobiernen y manejen el mundo. Y Dios se retiró, por así decir, de las cuestiones materiales. Por eso, ellos dicen, justamente en el Salmo 94, que es el que da comienzo a este discurso, ellos dicen que no ve Dios y no entiende, no ve lo que está pasando aquí abajo. ¿Qué significa no ve? Que Dios no supervisa todo lo que ocurre aquí abajo en la tierra. Y no entiende, ¿qué significa? Que las acciones de las personas aquí abajo, de Tachtoin en el mundo material aquí abajo, no ocupan ningún espacio, no importan frente a Dios. No entiende significa no que es tonto y no entiende, no se involucra en este mundo. No tiene nada que ver con el mundo material, dejó absolutamente el mundo material en manos de las estrellas y las constelaciones, como está explicado ampliamente en otros lugares, también en otros discursos hasídicos. En el día número 11, año Tafshin Lamed Hei, Lamed Vov, no recuerdo exactamente, 1975-76, hay toda una serie de discursos en el canal sobre este asunto. El punto es, de clase sobre este discurso hasídico, el punto es que ellos piensan que Dios, en las palabras del profeta, Dios se fue de la tierra. No tiene nada que ver con la tierra. Dejó todo lo que tiene que ver con la tierra en manos de las estrellas y constelaciones. Él se ocupa del Shomaim, a la Shomaim que voy, su gloria está en los cielos. Es decir, que todo aquello que las criaturas hacen aquí abajo, tanto cosas buenas como cosas malas, Dios no sabe de esto. No es conocido por él, porque el conocimiento de las cosas materiales es algo bajo, demasiado bajo para Dios. Esto es lo que opinan estas personas. Está escrito, en Parshas Balak, Dios no observa maldad en Jacob, dijo Bilam el malvado, dijo que Dios, bendito sea, no observa las cosas no buenas que existen en el pueblo judío. ¿Por qué? Por el amor esencial que tiene Dios por el pueblo judío. Como está escrito, sobre todas las manchas, sobre todos los pecados, cubre el amor. Cuando uno ama a otra persona, no presta atención a las cosas malas de esa persona. Y la razón de por qué está escrito Vayar Oven Velo Isboinon, la idea de este versículo, que Dios no contempla las cosas negativas, es ¿por qué? Porque estas cosas no ocupan lugar para Dios. Dios no presta atención en estas cosas. Siguiendo con la misma idea,
que decíamos anteriormente. Pero que cuando los Hasid y Oilam, los piadosos de las naciones del mundo, dicen lo yavin, que Dios no entiende, la idea es kipshuto y literal, que el entendimiento y la captación en las cosas materiales es algo tan bajo para Dios que Él no se involucra en esto. Entonces hay dos formas de ver esto. O que Dios lo yibit oven beyakov, Dios no observa las cosas malas, no presta atención, no contempla las cosas malas del pueblo judío. No porque no las entiende, porque las entiende y decidió no contemplarlas. Decidió no mirarlas, porque tiene amor por el pueblo judío, etc. Pero esto no es lo que están diciendo Hasidim y Zoila. Esto no es la idea filosófica de los piadosos entre las naciones, como el Rebbe nos está explicando acá, como yo dije antes en la introducción también. No necesariamente esta es la forma moderna, digamos, de ver de los Hasidim y Zoila y entender el Bnei Noyaj, etc. No, pero en la discusión filosófica de hace miles de años, esto es justamente lo que están diciendo. Dios se fue de la tierra, Dios no observa la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios el mundo material es algo bajo. Al ser algo bajo no tiene gloria para Él ocuparse de las cosas bajas. Lo dejó en manos de sus sirvientes, sus enviados, las estrellas y las constelaciones. Esta es la opinión de ellos. Pero el fundamento de su forma de pensar, que el mundo está hecho en forma de ila ve'olul, está hecho en forma de causa y consecuencia, es erróneo. Esto es erróneo. ¿Por qué decimos? Una cosa está directamente vinculada con la otra. Cuando uno dice que el mundo es creado en forma de causa y consecuencia, automáticamente cuando va uno reduciendo causa y consecuencia, es como si dijésemos, tenemos el número 10. Al número 10 le restamos 1, quedó el 9. Al número 9 le restamos 1, nos quedó el 8. Y así sucesivamente vamos bajando. El 9 tiene relación con el 10, el 8 tiene relación con el 9. Y así sucesivamente se va reduciendo esa energía. Ahora, cuando partimos del número 10, llegamos al 0 y en los números naturales por lo menos se nos acabaron los números. Pero cuando estamos hablando de una energía infinita que es Dios, entonces a Dios lo vamos reduciendo, por así decir, causa y consecuencia, en donde vamos bajando un poquitito la intensidad. Cada vez que vamos bajando nivel a nivel, causa, consecuencia, la consecuencia de la causa anterior se vuelve la causa de la próxima consecuencia, así sucesivamente como una cadena. Que están los eslabones, el eslabón de abajo está unido al eslabón de arriba, pero si vos partís de infinito, nunca vas a llegar a algo finito, material. Siempre va a estar dentro del dominio de lo infinito, porque esta es la cualidad de infinito, que nunca deja de ser infinito. No hay un momento en el cual hay un salto, que esto es lo que vamos a estudiar, yesh me'ain, algo de la nada, pero en causa y consecuencia no hay un salto entre causa, consecuencia y de repente un salto infinito. Es decir, veníamos a finito, quiero decir, al revés. Y partimos del infinito y vamos reduciendo al infinito, infinito menos 1, infinito menos 2, infinito menos 3, infinito menos 4. Nunca vamos a llegar a un número concreto finito. Siempre el resultado va a ser infinito. Siempre. Esta es la cualidad de causa y consecuencia, como vamos a estudiar también más adelante, más detalles o más profundidad. 2 ejemplos va a traer el Rebbe, etc. El punto es entonces, ¿por cuánto decimos que, decían ellos, la creación es causa y consecuencia? Entonces el mundo espiritual tiene relación con Dios, porque es parte de su propia espiritualidad, tiene relación, comparación con Dios, algún tipo de nivel que podemos comparar uno con el otro, lo espiritual de Dios, lo espiritual de la espiritualidad, valga la redundancia, Ruchnius. Entonces ahí Dios puede ser rey, ahí Dios a la Shomaim que voy sobre el cielo está su gloria y tiene sentido. Pero el mundo material, que representa un salto cualitativo, no solamente cuantitativo, cualitativo entre la espiritualidad, lo infinito, y el mundo material finito, ahí Dios no está, ahí Dios no tiene nada que ver. Porque de vuelta no tiene comparación con Dios. ¿Por cuánto piensan, volviendo al discurso, por cuánto piensan que la creación es justamente Ila Be'olul, causa y consecuencia, llegan a la conclusión de que el mundo material no tiene nada que ver con Dios? Porque no está dentro del sistema de causa y consecuencia, del infinito de Dios, nunca vamos a llegar a lo finito del mundo material. Pero es erróneo el pensamiento de ellos. Justamente el fundamento de que la creación es causa y consecuencia, ahí está el error. Porque la forma de la creación del mundo es en forma de yesh me'ain, algo de la nada, como es sabido, que Dios hace lo que no existe de manera tal que exista. Dios, bendito sea, crea algo de la nada.
ex nihilo, yesh me'ain, algo de la nada. ¿Cómo vamos a explicar? El fundamento de la creación es yesh me'ain. ¿Y qué significa yesh me'ain? Algo de la nada. Que el yesh, el algo, no tiene relación con el ain. No tiene relación con la nada, no es comparable. La criatura y la fuente de la creación no tienen ningún tipo de erej, de relación y comparación. En Ishtalshelus, en un desencadenamiento de niveles, como dijimos anteriormente, causa y consecuencia, hay un erej, hay una comparación entre la causa y la consecuencia. Pero en la creación, algo de la nada, el algo no tiene erej, no tiene comparación frente al ain, a la nada. Y por lo tanto, surge una creación totalmente diferente de lo que teníamos pensado hasta acá. Y vamos a ver más detalles más adelante. Y también hay otra diferencia entre Ila Be'alul y Yesh Me'ain. Hay una diferencia más. No solamente no hay comparación entre la causa hay comparación entre causa y consecuencia. Y no hay comparación entre Yesh y Ain, sino que hay un asunto más. En el desencadenamiento de niveles de causa y consecuencia, la consecuencia es comparable a la causa. Y la forma de la consecuencia, la forma en que es formada, creada desde la causa, es en forma automática. Y no hay ishachus, no hay renovación, no hay novedad. Estos son dos asuntos. Uno, comparación entre causa y consecuencia. Dos, la forma en que la consecuencia surge de la causa es automática. Vamos a ver esto más adelante en ejemplos. Es automático. Y en el caso de Yesh Me'ain es diferente. La forma de la creación Yesh Me'ain, algo de la nada, es que no hay comparación entre el algo y la nada, y no hay una creación automática, sino que hay un hadash, un hidush, una novedad, algo totalmente novedoso que antes no estaba. Es decir, la causa fuerza la consecuencia. Cuando existe una causa, termina habiendo una consecuencia, y es automático que exista esa consecuencia, por cuanto la consecuencia estaba incluida dentro de la causa, como vamos a ver en los ejemplos que el rey va a traer, del intelecto y las emociones, del pensamiento y la palabra. Es automático el surgimiento de la consecuencia a partir de la causa. Pero el ayin, la nada, no se vuelve automáticamente yesh, algo. Hay una fuerza específica que ejerce la capacidad creadora, Dios por supuesto, que hace que la nada se transforme en algo. De aquí surge, no es parte del discurso, pero es interesante, de aquí surge también que la consecuencia es independiente de la causa. La consecuencia existe incluso si la causa ya no está más. Pero en el caso de Yesh, ¿por qué? Porque son independientes. Porque uno surgió del otro, es automático y tiene su propia independencia, por así decirlo. Pero en el caso de Yesh Me'ain, algo de la nada, por cuanto no es automática el surgimiento, por cuanto hay una fuerza específica que hace transformar al Ain en Yesh, a la nada en algo, esa fuerza tiene que estar constantemente involucrada en la creación para continuar transformando la nada en algo, porque la naturaleza de nada es ser nada, no se transforma automáticamente en algo. No existe una cosa así. Entonces surge otra diferencia más, por así decir, en donde la consecuencia pasa a ser algo independiente. Y en el caso de la creación, algo de la nada, el algo no pasa a ser independiente de la nada. Es constantemente dependiente de la nada. Este fue el segundo capítulo. Kitsur, resumen. Las naciones del pueblo de los mundos dicen, Roma Abaye, que Dios está muy por encima y automáticamente la tierra y todas las criaturas son algo muy bajo para el Creador. Ellos opinan que el Creador no conoce las acciones buenas ni las malas de los seres humanos, ni sus comportamientos, y Él entregó toda la creación en manos de las estrellas y las constelaciones. El error en esto es que ellos opinan que la creación es en forma de ishtalshelus, un desencadenamiento de niveles, causa y consecuencia. Pero en la práctica, la verdad es que la creación es una creación yesh me'ain, algo de la nada, y la diferencia es en dos cuestiones. Como dijimos anteriormente, si hay comparación entre un nivel y el otro, causa y consecuencia tienen comparación, algo de la nada no tienen comparación, y el otro asunto es si es bederech mimeilo, si es automático el surgimiento de la consecuencia a partir de la causa, o si es derech ishachus, si hay una novedad, la nada renueva, hay algo nuevo en el yesh, que antes no estaba. Para entender todo esto, nosotros decimos en una braja
todos los días a la mañana las bendiciones de antes de la lectura de Shema Israel. Dios renueva con su bondad todos los días, constantemente, la creación. Este asunto de que Dios renueva el mundo no es solamente todos los días, sino que es en todo instante. Y sobre esto decimos Amehadesh, es que Dios renueva. Y esta es la forma de renovación. No en forma, o sea, Hishachus, renovación, Hadash, algo nuevo, y no en forma de desencadenamiento de causa y consecuencia. Causa y consecuencia se comparan uno al otro. La causa tiene un vínculo con la consecuencia y tiene influencia sobre la revelación de la consecuencia. Y cuando la consecuencia se revela, la causa se inviste en la consecuencia para darle vida. El Rebbe va a dar ejemplos. Primero la cuestión, digamos, teórica y después viene la práctica. Entonces, la causa y la consecuencia tienen un vínculo muy profundo entre ellos y la consecuencia, cuando surge, todavía es influenciada por la causa. La causa se inviste en la consecuencia para darle vida. La consecuencia surge de la causa incluso antes de que la consecuencia se revele. La consecuencia está incluida dentro de la causa, a pesar de que la existencia de la consecuencia en la causa, antes de que la causa se revele como algo independiente, es un nivel diferente completamente a la situación de la consecuencia cuando ya está revelada. Entonces, te dijimos que tenemos la causa y la consecuencia. La consecuencia está dentro de la causa. La forma en que la consecuencia se encuentra dentro de la causa es diferente a la forma en que la consecuencia se encuentra fuera de la causa. Pero, sin embargo, ambos niveles, es decir, la consecuencia como se encuentra dentro de la causa y la consecuencia como cuestión independiente fuera de la causa, son la misma esencia y no hay diferencia entre ellos sino el nivel. Vamos a ver esto. Hay dos pruebas de esta cuestión, o sea, estamos hablando del mismo asunto pero en dos niveles diferentes. O el asunto como es en su fuente, dentro de la causa, o el asunto como es fuera de la causa, como entidad independiente. Pero al fin y al cabo es el mismo asunto, nada más que dos niveles de este mismo asunto. Y las pruebas son dos. La causa y consecuencia de intelecto y emociones, y causa y consecuencia de pensamiento y palabra. Vamos a ver, ahora viene la práctica. Causa y consecuencia de intelecto y emociones. Las emociones existen en el interior del intelecto también. Seichel es intelecto, midos son emociones. Las emociones, midos, existen en el intelecto también. ¿En qué consiste midos shebeseichel? ¿Qué significa lo emocional en el intelecto? El Rebbe lo define de una forma muy interesante. Hamimus es el calor que la persona siente cuando entiende que esta cosa es buena. Vos estás entendiendo un concepto, una idea. Una vez que entendiste que esta idea es buena, es correcta, es apropiada, dices, oh, Gewalt, impresionante, lo entendí. Este placer, en las palabras del Rebbe, Hamimus, este calorcito que uno siente intelectualmente hablando cuando entendió cabalmente y correctamente un asunto, esto se llama midos shebeseichel, lo emocional en lo intelectual. Como vemos en la práctica, que cuando la persona entiende que esta cosa es buena para él, se despierta en sí, dentro de la persona, una comprensión específica en su intelecto, en forma de hamimus, en forma de calor. Y este calor se llama midos shebeseichel. Lo emocional en lo intelectual, donde la persona dice, oh, como quien dice, eureka, ¿entendí? Lo emocional en lo intelectual no es igual a lo emocional en el corazón. Ahora tenemos midos shebeseichel, midos shebalev, cualidades emocionales en lo intelectual o cualidades emocionales en el corazón. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las cualidades emocionales en lo intelectual es como la persona es afectado por la cosa, el concepto que entendió, la idea misma que entendió, la cuestión que está comprendiendo. Como la cosa esa es buena,
O podemos entender al revés, como la cosa esa es buena y es mala y hay que rechazarlo. Pero en el ejemplo que está dando el revés, como esta cosa es buena, esto es algo positivo, es interesante. Por el otro lado, la excitación de las emociones en el corazón es cómo esa cosa es buena para mí. En el corazón ya hay una influencia directa sobre lo que a mí me sirve. Una cosa puede ser buena porque la cosa es buena, pero yo no la necesito y para mí no tiene ninguna bondad. Pero la cosa es buena. O la cosa puede ser buena para mí, yo necesito eso. Eso está directamente orientado para mí, fue creado para mí, por así decir. Son dos cosas diferentes. En ambos casos son emociones. La emoción dentro de lo intelectual es como esta cosa es buena por sí misma, independientemente de si yo estoy involucrado en la ecuación o no. Dejamos a mí mismo de lado, yo no importo. Lo único que importa es entender esta idea. Esta cosa, ¿es buena o no es buena? Bueno, le ponemos la cabeza y decimos, Gebal, esto es bueno. Y en el intelecto se siente, en las palabras de Rebbe, Hamimus, esta calentura, este calorcito de decir, esta cosa es buena y yo la entendí. Cuando esa emoción surge y pasa al corazón, el corazón piensa sobre uno mismo. Adam Kolovitz una persona cercana a sí misma y piensa en lo que él necesita, lo que yo quiero, lo que yo necesito. No si la cosa es buena, si es buena para mí. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Entonces, las emociones en el corazón están directamente orientadas a ver si esa cosa es buena para mí. Estamos hablando del mismo asunto. Si es bueno o no es bueno. La pregunta es si es bueno por sí mismo o si es bueno para mí. Y esta es la enorme diferencia que hay entre si la cosa es buena o si la cosa es buena para mí. Ambas son emociones y ambas son midois, cualidades emocionales. Y por lo tanto es que las cualidades emocionales en el intelecto se transforman, se proyectan, se transforman en cualidades emocionales en el corazón. ¿Por cuánto estamos hablando de si la cosa es buena por sí misma o si la cosa es buena para mí? Estamos hablando de si la cosa es buena. Esto es el mismo asunto, nada más que en dos niveles. Si es bueno por sí mismo o si es bueno para mí. Pero si es bueno, este es de lo que estamos hablando, esto es midos. De aquí se entiende que el hecho de que se crean emociones en el corazón no es un hidush, no es una novedad, no hay algo nuevo que pasa a existir en el corazón que antes no estaba en el intelecto, no es así, sino que solamente hay una revelación de aquello que está oculto. Aquello que estaba antes oculto, que eran las emociones en lo intelectual, ahora pasó a estar revelado en el corazón en forma de gilui, revelación. Y lo mismo ocurre con causa y consecuencia en términos de pensamiento y palabras. Las palabras que la persona habla, antes de hablarlas, estaban en el pensamiento. Si la persona no precede el pensamiento a sus palabras, entonces no puede haber palabras ordenadas. La persona va a decir cualquier cosa, cualquier tontería. Primero uno tiene que pensar lo que va a decir y después lo dice. Porque las palabras ordenadas, primero la persona las pensó y después las habla. La forma del pensamiento es que primero la persona piensa el concepto intelectual. ¿Cuál es la idea que uno quiere transmitir? Cuando uno va a hablar, uno tiene que saber, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que tiene que quedar, por así decir, en la cabeza de las personas después de que yo hablé? ¿Qué tiene que haber cambiado? ¿Qué es lo que antes no tenían y ahora lo tienen que tener a partir de que yo hablé? Esto es lo primero que uno piensa. Después se generan palabras en que la persona piensa e introduce el concepto que quiere decir en esas palabras. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué palabras específicas voy a utilizar? Y ahí empiezan a surgir en la cabeza, y vuelta, las palabras que la persona va a decir. Es como en un discurso. En un discurso tiene que haber un tema, un asunto que la persona está transmitiendo en ese discurso. Pero uno puede decirlo de una manera, otro lo va a decir de otra manera. Y así sucesivamente. Son las palabras del discurso que contienen el concepto que la persona quiere transmitir. Y después se fijan en la persona cómo específicamente decir justamente esto en palabras. Es decir, existen palabras, existe el concepto, palabras en el pensamiento y luego palabras específicas que la persona va a decir. De la misma manera,
La palabra que la persona habla no es más que una revelación de algo que estaba oculto en el pensamiento. No es ishachus, no hay novedad. Entre la palabra y el pensamiento no hay novedad. Hay solamente una revelación de lo que estaba oculto. Entre la emoción y el intelecto no hay novedad. Hay solamente una revelación de aquello que estaba oculto. Este fue el capítulo número 3. Kitsu, resumen. Dios renueva el mundo y todas las criaturas en el mundo en cada instante. Causa y consecuencia tienen relación uno con el otro. A pesar de que la consecuencia se transforma en algo independiente, y esa existencia independiente, por así decir, es diferente de como esa existencia era antes, cuando estaba incluida en la causa, pero sin embargo es la misma esencia. Como existencias son diferentes, pero es la misma esencia. Como nosotros vemos en la práctica, en las emociones y el intelecto, y en las palabras y el pensamiento. Todo esto es, y la causa y consecuencia, que la esencia de la consecuencia existe incluida también en la causa. Decimos que la esencia de la consecuencia se encuentra en la causa. De vuelta, este es el asunto que estamos estudiando ahora. ¿Cómo es que la consecuencia está dentro de la causa? La existencia de la consecuencia, como se revela por sí misma, es una existencia diferente a su estado, a su estado de ser, por así decir, su existencia, como se encontraba anteriormente en la causa. De vuelta, la existencia dentro de la causa o la existencia fuera de la causa. Como nosotros vemos en la práctica, la diferencia que hay entre las emociones en el intelecto y las emociones en el corazón. Por lo tanto, hay una gran diferencia también en la influencia que tienen las emociones en el intelecto. Su influencia es algo espiritual y eso se transforma en emociones en el corazón. La influencia de las emociones en el corazón es una actividad física. Por ejemplo, amor, temor o cualquier otra actividad. Entonces vemos, cuando las emociones están en el intelecto, ¿cómo influencian a la persona? Lo influencian de manera tal que la persona siente, jamimus, un calorcito de haber comprendido que tal cosa es buena. O incluso escalofríos, por haber entendido que tal cosa es extremadamente negativa. Esta es la influencia que tienen las emociones en el intelecto. Cuando esas emociones pasan, se revelan y pasan al corazón, generan en el corazón amor a esto, por lo tanto la persona busca obtenerlo, o temor a esto, y la persona lo rechaza, busca apartarse, alejarse de esta cosa. Y lo mismo ocurre, entonces vemos que en el intelecto, digamos, cuando la causa está en el interior cuando la consecuencia está en el interior de la causa, su influencia es simplemente algo espiritual. No es práctica. Cuando la consecuencia salió de la causa y se reveló en el corazón, en el caso de las emociones, es una influencia práctica, concreta. Me voy a alejar de esto, me voy a acercar a esto. Y en particular, cuando hablamos de pensamiento y palabra, que la palabra está en el interior del pensamiento, por así decirlo, eso se llama hirur, imaginar. Imaginamos esto, pensamos en aquello. Esta imaginación no es palabras, de hecho, al punto tal que nadie puede ver lo que yo estoy pensando. ¿Por qué no? Porque es algo espiritual, algo abstracto, algo que todavía no se reveló. Cuando las palabras se revelan, cuando ese pensamiento se transforma en palabras y se revela, obviamente la gente sabe lo que estoy diciendo. Son dos entidades diferentes, pero la esencia es la misma. De vuelta, las palabras dentro del pensamiento es una entidad diferente y tiene otro tipo de influencia que las palabras fuera del pensamiento. Dentro del pensamiento no influencian a nadie, son para mí, son imaginaciones. Hay cosas que yo elijo decir y cosas que elijo no decir, pero las pensé igual. Y las palabras afuera tienen una influencia concreta en el mundo a mi alrededor. A pesar entonces de que son dos asuntos diferentes, la esencia es la misma, son palabras. Se entiende entonces que aquí no hay ishachus, no hay novedad, entre causa y consecuencia no hay novedad. Por el otro lado, en la creación algo de la nada y el algo no se parecen a intelecto y emociones o a pensamiento y palabras. Porque el intelecto y las emociones o el pensamiento y las palabras, a pesar de que son cosas diferentes, pero la esencia dijimos que era la misma. Es decir, de vuelta, las emociones en el intelecto, las emociones en el corazón, eran cuestiones diferentes, pero la esencia es la misma. Imaginación en el pensamiento o palabras que uno está diciendo, son diferentes, pero la esencia es la misma.
Lo que no es el caso con algo de la nada, están separados uno del otro, no solamente en su existencia, sino que en su esencia también es diferente una cosa de la otra. El Yesh, la existencia concreta del mundo, no está incluido en el Ain. No es que existía el mundo en el interior, por así decir, en el interior de Dios, y Dios lo único que hizo fue revelarlo. No, señor. Automáticamente, la creación del algo, partiendo de la nada, no es una revelación de aquello que estaba oculto. No, señor, sino que es ishachus. Hay una novedad. Hay algo nuevo que antes no estaba. Y esta creación es con la fuerza del Ein Sof solamente. Solamente Dios puede hacer una cosa así. Como dice el Alter Rebbe, que Él, Dios, solamente tiene poder y fuerza para crear algo de la nada absoluta, Efes Amuchlat, la absoluta nada, etc. Como está escrito, como dice el Salmo, todo lo que desea Dios lo hizo. Es decir, el asunto de la creación hizo, esta acción que Dios hizo, ¿de dónde surge? Heifes, la voluntad y el deseo de Dios, que sobre esta voluntad y deseo no hay absolutamente ninguna explicación de por qué es así. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué Dios desea? No hay explicación. El asunto de la creación no es algo de intelecto, sabiduría, sino que es un asunto de deseo y voluntad divina, como es la frase sabida del Midrash. Dios tuvo un deseo, una pasión de tener una morada en los mundos inferiores. En este mundo particular, que la creación es en forma de heifetz, deseo. Este es el énfasis en este discurso, no voy a entrar en otras cuestiones para no marearnos. El énfasis aquí es que la creación entera surge del deseo y la voluntad divina solamente. En la creación algo de la nada que crea el algo, se llama Koyach HaPoyel, la fuerza del que actúa. Y la creación, el algo que es creado de la nada, se llama Nifal, la criatura. La creación del algo es a través de que se inviste la fuerza del que actúa en la cosa actuada. Koyach HaPoyel benifal, la fuerza de Dios investida en la cosa siendo creada en forma constante. Y no solamente esto, sino como yo dije anteriormente también, más atrás en el discurso, que la nada tiene que estar constantemente involucrada en la creación para que el yesh exista, para que el algo exista. Pero también este investirse de la nada, que se inviste en el algo, la nada continúa oculta del algo. Es decir, Dios está en todos lados y Dios está constantemente creando todo. ¿Pero lo vemos? No, está oculto. Está oculto. Como es sabida la frase, hay un ocultamiento del creador de su criatura. El creador se oculta de su criatura. Y esta es una de las maravillas más incomprensibles, mufla, algo totalmente incomprensible y maravilloso, increíble, característica que tiene la creación, algo de la nada. Que incluso cuando la nada que está en el yesh, en el algo, se revela, dijimos hasta acá que está oculta. Cuando se revela esa nada en el yesh, en la creación, y también cuando esa nada se retira del yesh, de la creación deja forzosamente deja de existir. El yesh, la nada, depende de que el ain, el yesh, el algo, depende de que el ain, la nada, esté constantemente involucrada en su interior creándolo. Pero tiene que estar oculto, porque en el momento que se revela, deja de existir el yesh. En otras palabras, Dios está en toda la creación, es verdad. Pero si Dios estuviese revelado aquí con nosotros en la creación dejaría de existir. Sería tan profunda y tan fuerte la revelación divina que no podríamos soportarla, dejaría de existir. Y algo parecido así trae la Torah en el Tania, algo parecido ocurrió en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Cuando Dios hablaba, Kol Dibur Bedirbu Pachan Ishmason, dicen nuestros sabios, cada frase que Dios decía, el pueblo judío entero moría, y Dios lo revivía con el rocío de Tchias Amazing, así está escrito, de la resurrección de los muertos. El punto es que era una revelación tan profunda que nadie podía soportarla. Nadie lo podía soportar. Entonces, hay dos cuestiones. Por un lado, el Ain, la nada, está constantemente dentro del Yesh, del algo, para darle vida y hacer que funcione. Y por el otro lado, tiene que estar oculto. Y entre paréntesis, no es la cuestión del Maimar, esto es Moshiach. Esto es la cuestión con Moshiach. La revelación del Ain, de Dios mismo, y que el Yesh no se anule. La existencia continúe
vigente, por así decir, y podamos disfrutar de ese Ain, de ese Dios que se revela en la creación. Esto es lo que significa Mashiach. Cerramos paréntesis. Porque la existencia, el sostén del Yesh, de la existencia, es solamente cuando el Ain, cuando la nada se encuentra en su interior siempre, pero ese nada, ese Ain, esa fuerza creadora tiene que estar en forma oculta del Yesh. Este fue el cuarto capítulo, Kitzur, resumen. Y lo ve'alul, causa y consecuencia, a pesar de que son dos existencias diferentes, tienen la misma esencia. Pero el Ain y el Yesh, la nada y el algo, están separadas, no solamente en su existencia, sino que también en su esencia son diferentes. El Ain, la nada, es algo espiritual, Ruchni, y es la fuerza creadora, y el Yesh, es algo Gashmi, es físico y material, es la cosa creada. La fuerza del creador tiene que estar siempre en la criatura, y tiene que estar oculta. El último capítulo es cortito, por cuanto este es un discurso que el Rebbe anterior escribió, Tovshin Beis, 1942, para Rosh Hashanah. Entonces el discurso termina con asuntos de Rosh Hashanah, donde el centro de Rosh Hashanah es Amelech, que Dios es el rey, y debemos aceptar a Dios como rey. Este es el centro, el núcleo de Rosh Hashanah. Entonces ahora el Rebbe, en un capítulo cortito, va a hablar de este asunto. Rosh Hashanah es el momento de Kabbalas Oil, aceptar el yugo del cielo. Kabbalas Oil Malchus Shamayim, aceptar que Dios es el rey. Como por ejemplo, aceptar el yugo de un rey, físicamente hablando. El pueblo acepta sobre ellos el yugo del reinado, de manera tal de que van a hacer todo aquello que el rey dicte. De la misma manera, separando miles de separaciones, porque Dios no es una cosa, no es un rey de carne y hueso. En Rosh Hashanah tenemos que hacer tshuva, tenemos que arrepentirnos sobre los caminos no buenos y las cualidades negativas que tenemos en nuestro interior, y por el hecho de haber generado un defecto en la observancia de Torah y Mitzvot en general, es decir, en la observancia de las voluntades del Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. No hicimos lo que él quería, o hicimos lo que él no quería que hagamos, y así sucesivamente. Y tenemos que aceptar sobre nosotros el yugo del reinado del cielo, y fijar momentos para estudiar Torah, y que podamos tener hargasha, sentir en el momento del rezo, sentir la presencia de Dios, sentir el Elokus, divinidad, durante el rezo, y debemos rezar con calma, con tranquilidad, y cumplir mitzvot, preceptos con hayus, con entusiasmo, con ganas, y que tengamos placer en buenas cualidades y amor al prójimo. Esto es la razón por la cual está escrita. Volvemos al comienzo de todo el discurso. Entiendan, vacíos, tontos en el pueblo, y que los tontos, ¿cuándo van a entender? Las personas dicen que no son capaces de entender las palabras de la Torá, porque es muy difícil, la Torá es muy compleja, muy profunda y muy complicada. Pero la verdad es que todo depende de la voluntad. Ustedes pueden entender. Esa es la traducción, digamos, novedosa del versículo. No el punto. Podríamos pensar que el versículo está escrito en el pshat, en términos literal, sí es así. El versículo está escrito en forma retórica. ¿Acaso los tontos van a entender? Nunca no va a entender nada. Pero el Rebbe trae una traducción un poco más profunda, en donde efectivamente pueden entender. Claro que sí, pero depende de que quieran entender. En Rosh Hashanah, todo Yehudí tiene que despertar en sí mismo la voluntad de estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y por esto, por despertar esa voluntad, van a tener un Shana Toiva, un año bueno y bendito en lo material y en lo espiritual. Kitzur, resumen, Rosh Hashanah, el asunto es tshuva, es retornar a Dios, arrepentirse por las cosas que no fueron buenas y aceptar el yugo de estudiar Torah y cumplir mitzvot. A través de la voluntad, no hay cosa que se oponga a la voluntad. A través de esto, la persona puede llegar a comprender en forma muy profunda y a conducirse en la mejor manera que hay. Que tengamos el mérito de que podamos despertar justamente esa voluntad en nuestro interior y ponerle el cop, ponerle la cabeza a los conceptos, porque están ahí para que nosotros los entendamos justamente, y a través de entender esos conceptos y contemplar en esos conceptos, poder sentir en manera mucho más profunda nuestro vínculo con Dios, y esto es lo que en la práctica va a generar poco a poco la venida de Moshiach, donde se va a revelar la presencia de Dios literalmente, y el mundo no va a dejar de existir, el mundo va a continuar existiendo tal y cual lo conocemos, pero con la presencia de Dios revelada pronto en nuestros días.